Bienvenidos y bienvenidas a Literatura y algo más. Hoy veremos A la deriva de Horacio Quiroga. Conozcamos al autor. Horacio Silvestre Quiroga Forteza, narrador uruguayo radicado en Argentina, considerado uno de los mayores cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos, nació el 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay. Su obra se sitúa entre la declinación del modernismo y la emergencia de las vanguardias. Fue el cuarto hijo del matrimonio de Prudencio Quiroga y Pastora Forteza. Por parte paterna descendía del caudillo riojano Facundo Quiroga. Hizo sus estudios en Montevideo, capital de Uruguay, hasta terminar el colegio secundario. Estos estudios incluyeron formación técnica, Instituto Politécnico de Montevideo y General, Colegio Nacional. Y ya desde muy joven demostró interés por la literatura, la química, la fotografía, la mecánica, el ciclismo y la vida de campo. A esa temprana edad fundó la Sociedad del Ciclismo de Salto y viajó en bicicleta desde Salto hasta Paysandú, 120 kilómetros. Tuvo una vida llena de trágicos episodios, los cuales influyeron mucho en su forma de escritura y la permanente aparición de la muerte en sus cuentos. La muerte accidental de su padre, a quien se le escapó un tiro de escopeta mientras descendía de un bote cuando Quiroga tenía solo 2 meses. La pérdida de 2 hermanas que murieron de fiebre tifoidea en el Chaco argentino. El suicidio de su padrastro, Asensio Barcos, delante de él luego de sufrir una terrible parálisis cerebral. Más tarde, su primera esposa, con la cual se casó en el año 1910, agonizó 8 días después de haberse envenenado. También su hija Eglé, nacida en Misiones en 1911, se quitaría la vida un año después de su muerte, en 1937, y Darío Quiroga, su hijo, se mataría en 1952. Vivió buena parte de su vida en la selva misionera, por lo que muchas de sus historias se desarrollan en ese ambiente. En A la deriva puede verse el alto grado de conocimiento que tenía el autor sobre el espacio ficcional. Aparecen nombres de pájaros, árboles autóctonos y las descripciones del ambiente son precisas y detalladas. Su primer libro fue una selección de poemas que se llamó Los arrecifes de coral, 1901. En 1904 aparece El crimen del otro y en 1908 presenta su primera novela Historia de un amor turbio. Luego, en 1916, se publican los cuentos de amor, de locura y de muerte escritos entre 1910 y 1916 en Misiones. El salvaje en 1920, Cuentos de la selva en 1921, Anaconda en 1923, Los desterrados en 1926, El desierto en 1924 y en 1935 publicó su último libro de cuentos, Más allá. En 1927 contrajo segundas nupcias con una joven amiga de su hija Eglé, con quien tuvo una niña. 2 años después publicó la novela Pasado amor sin mucho éxito. Sintiendo el rechazo de las nuevas generaciones literarias, regresó a Misiones para dedicarse a la floricultura. Hospitalizado en Buenos Aires, en 1937 se le descubrió un cáncer gástrico, enfermedad que parece haber sido la causa que lo impulsó al suicidio, ya que puso fin a sus días ingiriendo cianuro. Cuento realista. Se narra una sucesión de hechos ficcionales, pero que podrían pertenecer sin problemas al campo de lo real, literatura mimética. Pasemos al resumen del cuento. Un hombre es picado por una víbora venenosa en la selva misionera. Se dirige a su rancho, pero la ayuda de su mujer no le sirve y se lanza en canoa, solo y herido de muerte, al curso del río Paraná. Acude primero a lo de un amigo con quien está disgustado, pero este no está o no quiere ayudarlo, así que vuelve a navegar por el Paraná.
hacia el pueblo más cercano, pero muere antes de llegar a destino y su cuerpo queda a la deriva en la canoa. Veamos el título. La primera interpretación sería que el cuerpo del hombre muerto queda a la deriva en la canoa arrastrada por el Paraná. Otra interpretación es que el protagonista está a la deriva en su propia vida, y esto es lo que lo lleva a la muerte. Camina desprevenido y confiado por la selva, maltrata a su mujer y desprecia su ayuda. Está peleado con la única persona cercana que tiene, Alves, y decide navegar el Paraná solo y herido de muerte. Esta actitud impulsiva y prepotente es la que lo sentencia. ¿Cuál es su narrador? Narra en tercera persona, no participa de la historia, extradiegético, focalización interna fija en Paulino, sabe lo mismo que el personaje. Utiliza el estilo indirecto libre. No se puede definir con certeza si ciertas reflexiones pertenecen al narrador o al personaje. Por ejemplo, las preguntas del final del cuento. ¿Cuál es su estructura? Situación inicial. No hay. El cuento empieza con el conflicto. Conflicto. La víbora pica a Paulino y por distintos motivos no recibe la ayuda de su mujer ni de Alves. Se lanza solo y herido de muerte al Paraná. Resolución. Paulino muere y su cuerpo queda a la deriva. Análisis y síntesis argumental. La acción transcurre a principios del siglo XX en la provincia de Misiones, en el norte de la Argentina. Esto se deduce ya que se nombra el río Paraná y la explotación maderera Mr. Dougal, que tuvo su auge a principios y mediados del siglo XX. Los conflictos principales son simples. En el primero, un hombre llamado Paulino pisa algo blanduzco, siente la mordida de una yararacuzú. El suceso, que está narrado en una sola frase, es el desencadenante de todos los demás. Como el hombre no puede curarse, decide volver a su casa y pedir ayuda a su esposa. Entonces comienza el segundo episodio en el rancho de Paulino. La mujer apenas puede alcanzarle la caña que él le pide para intentar calmar el dolor y la hinchazón que está deformando toda su pierna. El hombre se da cuenta de que su mujer no podrá ayudarlo y decide dirigirse hasta la costa del río en dirección, en primer lugar, a Tucurupucú, el pueblo más importante de la zona. Sabiendo que no logrará llegar, se desvía hacia otra costa. Así inicia el tercer suceso importante del relato. El hombre pide ayuda a Alves, un amigo con el que se había disgustado, pero no recibe respuesta y el lector duda. Tal vez el ex compadre está allí, pero no desea ayudarlo. El último episodio se da cuando Paulino remonta nuevamente el Paraná e intenta llegar al pueblo para pedir ayuda a Mr. Dougal, su viejo patrón, al que no veía hacía años. En este episodio se entremezclan las acciones con pensamientos acerca de todas las cosas que había hecho en su vida. El paisaje acompaña al personaje a lo largo de todo el proceso que sufre, desde la mordedura hasta su muerte. Cuando experimenta el máximo dolor, todo es negro, lúgubre. El río se encuentra encajonado, todo es gris y sombrío. Mientras que cuando se siente mejor, justo antes de morir, el paisaje lo acompaña con los tonos anaranjados del ocaso, que además simbolizan el ocaso de su vida. El hombre muere de pronto en su canoa y su cuerpo queda a la deriva. Sin embargo, no solo el cadáver se encuentra a la deriva, sino que además, así es también su vida. Paulino es un hombre violento y eso se nota, por un lado, en la reacción que tiene hacia su esposa, a quien le grita terriblemente. El trato con Dorotea demuestra que ella es una persona sometida y que en realidad no puede ayudarlo, ya que él la ha sometido tanto,
que nunca ha podido tomar una decisión o realizar una acción por sí misma. Por eso le faltan ideas para ayudar a su marido y se muestra aterrorizada ante la situación. También es complicada la relación con el compadre Alves, de quien se dice que hacía tiempo estaban disgustados. No hay indicios concretos del tipo de ayuda que pretendía lograr el hombre Mr. Dougal, pero el hecho de que lo haya considerado un recurso posible muestra el estado de desesperación y sobre todo de soledad en que se encuentra Paulino en el mundo. Al haber destruido los lazos con todos los seres humanos que podrían haberlo ayudado, su deseo de conseguir ayuda en Tucurupucú es una ilusión. Es interesante destacar que Paulino recurre primero a su círculo más íntimo, luego a uno más externo, el de los amigos, y finalmente a otro más alejado todavía, el del trabajo. En ninguno de los casos obtiene respuesta. El eje del cuento, coincidiendo con la poética de Quiroga, se encuentra en la primera etapa. Quiroga, en su decálogo, dice que todo buen cuento comienza con una primera frase en la que se resume todo lo que el cuento dirá. Para él, todo buen cuento tiene además un hilo conductor que en este caso es el dolor y la muerte que avanzan progresivamente. La primera frase resume, entonces, la vida de este hombre. La pisada es un símbolo del pisoteo que sufrió su esposa y que no toleró su amigo. Lo blanduzco es otra metáfora de un ser indefenso que no puede resistir su violencia. Paulino agredió a todo su círculo humano y como nadie pudo hacerle frente, llegó a creerse más y quizás por esta misma seguridad de sí mismo no prestó demasiada atención al piso cuando caminaba y de esta forma pisó a la víbora. La enseñanza que se esconde entre las líneas de este cuento es que aquel que ejerce violencia sobre el mundo que lo rodea, a la larga le será devuelta la agresión. Marcas de tiempo y espacio. Tiempo. La acción transcurre en la primera mitad del siglo XX, época de auge para la explotación maderera sobre la que se hace mención. Desde la picadura hasta la muerte no transcurre más de un día y Paulino muere al atardecer, que funciona como símbolo del fin de su vida. Espacio. Los hechos ocurren en la selva misionera, en el valle fluvial del río Paraná. El narrador aprovecha la focalización interna fija en Paulino para establecer una correlación entre la descripción del paisaje y las etapas del envenenamiento que atraviesa el personaje. En el momento de máximo dolor y sufrimiento, todo es fúnebre, negro, lúgubre, agresivo. Cuando el personaje se siente mejor porque está llegando el momento de su muerte, el río se colorea en oro, lanza su frescura crepuscular y su olor a azahar y miel silvestre. Comienzo ex abrupto. En su decálogo del cuentista Horacio Quiroga enuncia este precepto según el cual el comienzo de los cuentos es fundamental. Cree que es preferible evitar situaciones iniciales extensas e ir directo al grano, proporcionando al lector información importante que le genere intrigas e interrogantes, que lo enganche y que casi lo obligue a seguir leyendo, insólito vigor. A la deriva es un excelente ejemplo de este concepto, ya que el narrador comienza directamente con el conflicto y no agrega ni una línea de situación inicial. Así, la presentación del marco y los personajes se construye paralelamente a la sucesión de hechos. Evolución progresiva de los síntomas del envenenamiento. Dolor en el pie. El dolor se extiende hasta la pantorrilla, sequedad en la garganta y sed quemante. Pierde el gusto, confunde la caña con agua, hinchazón exagerada en el pie. El dolor llega hasta la ingle, vomita, se le duermen las manos, vomita sangre, se hincha toda la pierna. El dolor se va, se siente mejor y le agarra somnolencia, parece recuperarse, se hunde en sus pensamientos, siente frío en el pecho, muere. Símbolos.
El pisoteo sobre algo blanduzco al comienzo del cuento podría ser un símbolo del pisoteo que ejerce el hombre sobre sus seres queridos y particularmente sobre su esposa, alguien sumisa, indefensa, blanda. Caracterización de los personajes. Paulino. Su caracterización es indirecta, ya que sabemos cómo es por sus acciones a lo largo del cuento. Se trata de un hombre impulsivo, que no piensa las cosas dos veces y se deja llevar por las emociones. Se embarca solo y herido porque es valiente, pero también porque no analiza la situación con frialdad y sobreestima su propia fortaleza. Se lleva la vida por delante y confronta con su gente cercana. Que recurra a Alves, con quien está disgustado, muestra el estado de desesperación y aislamiento social en el que está, probablemente por su actitud prepotente. Dorotea. Es la mujer del protagonista, y a través de ella nos enteramos cómo se llama el hombre. Es sumisa, obedece de inmediato a su marido y la situación parece desbordarla. Eso es todo, amigos y amigas. Hasta la próxima tertulia literaria.